una concepción del mundo basada específicamente en lo religioso. Son muy buenas. Pues mira, Luis Alberto, la cuestión es, yo creo que la primera es un poco más, ¿qué se está viendo, no? No, ahora sí. Bueno, en cuanto a lo primero, claro, era un poco capciosa la afirmación y estoy siendo consciente del asunto. Lo que se afirma ahí es que el ámbito religioso es profundamente humanizador, ¿sí? Digamos, de base, es el asunto. No me atrevería, porque sobre todo los que hemos sido formados pues como en academia de filosofía, muchas veces la palabra esencialismo, el término esencialismo, esencialista, también como que causa reserva. Yo no me atrevo a afirmar que es esencialista, no simplemente por mi información, sino además por el hecho de que el ámbito de lo religioso no se restringe, ¿sí?, a las prácticas que necesariamente me remitan a una tradición establecida, ¿sí?, sobre la existencia de una entidad divina o de unas entidades divinas. A mí me parece que lo religioso, y de pronto aquí tendríamos que jugar con las categorías para ser más precisos, que es un poco algo que quise hacer, pero de pronto, obviamente por la premura de la presentación, se puede prestar a confusión. Por eso me gusta como hablar de lo sagrado, ¿sabes? Es que me parece que se sacralizan muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con tradiciones establecidas por marcos de referencia religiosos, y creo que me entienden. No me atrevo a decir que es esencialista, porque efectivamente hay una opción, y es la negación de ello, ¿sí? Ahora, la negación de ello, yo sospecho, las más de las veces, es la negación de una tradición, pero no la negación del hecho mismo. Y no quiero generalizar, ni mucho menos. Lo que te estoy diciendo es, no es deshumanizador no asumir una postura espiritual, ¿sí? No lo considero. Pero sí creo que las más de las veces el rechazo tiene que ver más con el rechazo a ciertas tradiciones, o a ciertos preceptos, ¿sí?, o a ciertas interpretaciones, sí me parece. Lo segundo me parece más complejo, y eso da para un curso. Es decir, la relevancia de lo que ha sido el proyecto de la modernidad en América Latina. O sea, ahí hay de todo. O sea, sabemos que esa es una de las preguntas fundamentales. ¿Yo qué pienso? Si quieres, rápido. Yo considero primero que la modernidad no es un fenómeno exclusivamente europeo occidental, ¿sí? Es decir, no era necesaria exclusivamente esa Europa occidental la que iba a generar un proceso llamado modernidad, primero que todo. Es decir, hay una serie de actores que lo hubieran podido hacer. Ese mundo oriental técnicamente estaba totalmente capacitado. Entonces, esos imperios del lejano oriente, años antes, ¿sí?, que los europeos occidentales tienen una capacidad técnica para haber salido al mundo. Estaríamos de pronto dando esta conferencia en mandarín, pero lo tenían. La parte, a mí me gusta utilizar más avanzado, la parte más compleja, digamos, culturalmente hablando, de la Europa medieval era la península ibérica, de esa etapa de la baja, ¿no? Gracias a esos fenómenos que se daban allí a través de estas escuelas de pensamiento islámicas es que, por ejemplo, se tomó en cuenta Aristóteles, ¿sí?, antes, obviamente, que la escolástica, ¿sí? Digamos que a mí me parece que la modernidad no estaba predestinada a ser europeo occidental. Ahora, fue europeo occidental, ok, pero también hay que anotar algo, y es que ese proceso que nos lleva hacia ese cambio de concepción del mundo, ¿sí?, que de alguna forma llamamos modernidad, tuvo muchísimo que ver con nosotros. Por lo menos, mucho más de lo que creemos y de lo que siempre hemos pensado. Porque es esa expansión, para no verlo desde los lugares comunes, ahí sí, como el hecho de lo económico, ¿no?, y el oro y la plata de América, bueno, sí, ok, perfecto, eso es un argumento que hay que tomar en cuenta, pero veámoslo también
como la conformación, ¿no? Un poco pensando en Wallerstein, ¿no? Como la conformación de ese sistema mundo, o sea, de tener por fin la conciencia de que esto es el mundo. Los romanos eran los grandes, era el gran imperio, pero el mundo conocido. Pero es que a partir de ahí empezamos a hablar de verdad del mundo, y empezamos a tener una noción distinta de lo que es estar. Y eso hace parte de la modernidad. Lo que quiero decirles es, tuvimos que ver con la modernidad. No somos consecuencia de la modernidad, también somos causa de la modernidad. Y miren que ya empecé a utilizar el plural, que es una cosa que le critico a mis alumnos en clase, porque muchas veces cuando uno lo utiliza no lo define. Y en este momento estoy refiriéndome al plural como lo que se compone en este lugar, ¿no? En este hemisferio. El encuentro de América fue determinante para la existencia de la modernidad. Fue la puesta a prueba de la existencia de la modernidad. Y si quieren no lo veamos desde los argumentos puramente políticos y económicos, ¿no? Desde la expresión del pensamiento también. Porque muchos de los discursos que van a conformar la modernidad, no todos y no totalmente, para que no ahora vayan a decir que nos vamos para el otro lado, que también es un poco, que también es un prejuicio, ¿sí? Pero sí tuvo que ver con la modernidad muchísimo más de lo que creemos. Somos causa, no la única, por supuesto que no, pero somos causa de la modernidad, no consecuencia. El proceso expansionista de la Europa occidental no es la causa de nuestra buena, mala, regular o nula modernidad. No, somos causa. Y eso es algo que hay que decir. El debate humanista, por ejemplo, que propone Bartolomé de las Casas, los principios que propone Francisco de Vitoria, sobre la conquista violenta de América. Entre otras cosas, por primera vez la escolástica medieval se enfrentó, la escolástica que venía, de la Edad Media, se enfrentó a un tema concreto. Dejamos de hablar de términos metafísicos y tuvieron que hacer una disputatio de estas, ¿no? Alrededor del tema concreto, la conquista de América. Y esos discursos, si piensan, por ejemplo, en la obra de Bartolomé, son los que 200 años más tarde, de alguna forma, se van a recoger bajo estos ordenamientos discursivos en la Ilustración del 18. Entonces, lo que te quiero decir muy concretamente es que si me preguntas lo que pienso al respecto, es que tenemos mucho que ver con esta modernidad, pero que pudo no ser la única. Y un poco porque te la iba como a quedar debiendo, ¿no? O sea, no es ni ese elemento deshumanizador, lo primero que me preguntas, y lo segundo tampoco, pues, creería yo que podemos admitir esa pregunta de nuestra modernidad sin tomar en cuenta que somos parte de ella. Sí, no sé si... Yo sé que la cosa es como para ampliarla, ¿no? Es para el curso de modernidad en América Latina. A ver, en la conferencia pasada y en la de hoy, pues hemos hecho una cosa también, un lugar común y obvia, y es tomar como referencia al Dios católico y cristiano. Pero estamos hablando de hechos religiosos y estamos hablando de religiones indígenas. Entonces, no me quedó claro porque, si yo te entiendo en términos, digamos, perdón la expresión, de marketing católico, en términos de sintonía, es evidente que América Latina es muy importante, a pesar de que Juan Pablo II fue a ganarse la gente de Brasil y de Colorado, y ahora Benedicto fue al África y cometió una falta de calidad con el tema de los botones y asustar a los turistas. Bueno, no me queda claro por qué América Latina es clave en la renovación del hecho religioso frente a Asia o frente a África o frente a Oceanía. Es decir, no vi la evidencia de esa afirmación porque pues en todas partes hay grandes sincretismos, en todas partes hay grandes sabidurías y filosofías y en todas partes hay grandes religiosos capaces de una comunicación trascendente, muy especial, muy sorprendente, muy valiosa. Y el cuento que usted dijo que es discutible, pero ese camino en que monoteísmo, y me supongo que todos los que están sentados allá
son de religiones monoteístas. Allá no viviría un animista o un sé de pronto si estuvo, desconozco el cuento. Que son las religiones también caritativas de amor a la humanidad, están unidas en Norteamérica a las empresas militares más grandes que se han dado y a las conquistas más grandes y a los imperios más grandes. Entonces, eso debe ser estudiado también. ¿Por qué una religión trascendente, ultramundana, está y puede ser tan ligada a las conquistas militares y al tema de la guerra? Los aviones en la Segunda Guerra Mundial casi que todos llevaban la cruz pintada. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso. Y el tema de la sangre, hay antropólogos que dicen que ese tema de la sangre azteca tiene otras connotaciones y que efectivamente al tipo que se le brindaba el corazón al sol se lo comía el dueño de ese prisionero, y era una distribución de carne. Hay que entender la ligación de las religiones con los esquemas redistributivos y los esquemas de ritualización de la distribución de la carne, un bien muy valioso y muy difícil. Entonces, muy desordenadamente, sigo mis ignorancias. Son varias cosas, ¿no? Entonces, voy a tratar de darles un orden y me cuentan. ¿Se podría pedir un poco Más cerca, ¿sí? Yo soy malísimo. Bien, entonces te digo que voy a tratar de darle un orden al asunto. Yo considero, y es que mira las zonas que mencionas, cuando dices que también hay fenómenos sincréticos, interesantes, valiosos en Asia, en África, en Oceanía. Yo encuentro un denominador común con América Latina. ¿Sí? Y claro, es un poco la rapidez de la exposición, pero también la definición, qué vaina, eso suena mucho, profesor Andrés, pero también la definición del objeto de estudio. Es decir, cuando me plantean la invitación, yo pretendo hablar de América Latina porque evidentemente es lo que más conozco, sin desconocer de ningún modo esas otras conformaciones que son absolutamente apasionantes. Pero mire, hay algo que está denominado común, que son las zonas que justamente han jugado como factores colonizadas dentro del juego hegemónico que viene en estos últimos siglos. Hay algo ahí interesante, y ese algo ahí tiene que ver con su llamado también a ver el aspecto político de este asunto. Yo traté de hacerlo, realmente traté de hacerlo, y si no quedó muy claro, pues lo hago ahora. Es evidente que no es lo mismo ser colonizador que ser colonizado. Y digamos que eso que se puede ver en las instituciones, en lo económico, en lo político, pues seguramente también va a tener sus referentes, ¿no?, alrededor del hecho religioso. Lo que yo estoy diciendo es que América Latina no es la tierra de promisión en la cual la diversidad religiosa nos va a dar la renovación espiritual de la humanidad. Difícil, complicado y peligroso. Porque no estamos, y creo que lo mencioné un poco hacia el final, o sea, no estamos en busca de chauvinismos que después nos lleven a fundamentalismos latinoamericanistas, ¿sí?, que es un rollo también, con algunas posiciones, por ejemplo, del mundo indígena, ¿sí?, en donde hay ciertos riesgos con eso. ¿Sí? Algunos, no todos, ni mucho menos. Entonces, primero, lo reconozco. Miren, yo no sé si seguirle llamando animismo, esas religiones de orígenes australianos. Porque es que a veces le llamamos animismo y totemismo a lo que no le queremos reconocer su sentido religioso. No sé si se han dado cuenta. Esas religiones australianas son absolutamente apasionantes. Y además han tenido, por cuestiones de contexto y por cuestiones de su conformación histórica, pues unas características, ¿sí?, un cierto aislamiento que, por ejemplo, permite la conservación de ciertas cosas. Entonces, ahí también se puede